contagia un poco la energía que hay aquí en el plató. Espero que les estemos contagiando la energía. Y eso que no ha entrado hueco. Bueno, cuando entre hueco ahí sí que va a ser tremendo. Bueno, damos la bienvenida al doctor Florencio Monge Gil. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, Buenas tardes. Doctor en Medicina y Cirugía Oral y Maxilofacial. ¿Usted nos va a enseñar hoy a cuidarnos la boca, doctor? Todo lo que pueda, yo encantado, porque Pues... sin duda la mejor medicina siempre es la preventiva, y si yo con mis consejos puedo ayudar a sus televidentes a mejorar su salud oral para evitar males mayores, encantado. Bueno, estupendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar a los espectadores el número de teléfono del programa por si ustedes quieren hacer alguna consulta al doctor Monge, 902-052-056. ¿Cuáles son los problemas en mayor número, ¿no?, que afectan a la boca de los extremeños? Pues mire, hay problemas, la boca es un órgano no como el riñón, como el hígado, sino una región anatómica, y verdaderamente está sujeta a una gran cantidad de patologías. Unas son muy frecuentes, como por ejemplo las famosas muelas del juicio, pero hay otros, por supuesto, mucho más graves, ¿no? De la índole, por ejemplo, de problemas bucales, orales, después de grandes traumatismos, después de grandes accidentes, o incluso de problemas más serios que ponen en peligro la vida del paciente, como puede ser el cáncer oral. Uy, ya estamos hablando de cosas más serias. Pues empecemos por cosas, si le parece, doctor, muy del día a día, ¿no? Por ejemplo, la caries. Sí. Todos hemos tenido caries, desafortunadamente. ¿Por qué se forma la caries? ¿Por una mala limpieza? ¿Porque tomamos demasiado dulce? Pues mire, en el fondo la caries está producido por un microorganismo que ya está identificado y que se llama un estreptococo. Y ese estreptococo se transmite de la madre o de la cuidadora al hijo durante los 30 primeros meses de la vida. ¿Qué dices? Anda. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, todos nuestros esfuerzos tienen que ser en contra de este microorganismo para que no haga su actuación. Entonces, este microorganismo lo que se nutre es de azúcares y produce ácido, y ese ácido es el que provoca que el esmalte, la cubierta del diente, se deteriore, y ahí empieza la caries. Entonces, tiene una gran relación con las dietas muy azucaradas, con los productos muy dulces y con todo esto, pero la explicación es esa. Pero nadie se puede librar entonces, o prácticamente nadie nos podemos librar de tener una caries. Nadie. Claro, es algo que es prácticamente imposible eliminar. Es ¿no? imposible, lo único que tenemos es que, por supuesto, evitar el crecimiento de este microorganismo de forma patológica a través de una higiene oral muy buena. Bueno, pues vamos a hablar precisamente para intentar evitar que se produzcan esas caries, conocer las claves para tener esa buena higiene oral a la que usted hace alusión. Me imagino que el cepillado es importante. El cepillado, doctor, es muy importante. ¿Cuántas veces al día, por cierto? Pues por supuesto siempre que se coma. Siempre que se coma algo sí sería interesante, pero como mínimo 3 veces. Y en cuanto al cepillado, pues hay un cepillado manual, el típico de toda la vida, pero es verdad que últimamente han aparecido nuevos dispositivos, los que se llaman los cepillos electrónicos o los cepillos de alguna manera pues que van con corriente eléctrica, que particularmente hace 5 o 6 años no estaban muy bien terminados y que no tenían muy buena actividad, pero ahora francamente están muy bien, y yo es una de las cosas que recomiendo a mis pacientes, porque de alguna manera casi el cepillo eléctrico te obliga a cumplir una serie de normas, una serie de tiempos que de otra forma con el cepillo manual no se consigue. Es decir, que usted recomienda el cepillo eléctrico, bueno, ¿no? Sí, se puede, me parece una opción, pero básicamente se consigue lo mismo con el cepillo manual, pero en este mundo de prisas que tenemos parece que en 30 segundos queremos solucionar nuestro problema, ¿no? ¿Y mínimo cuánto tenemos que...? Pues mire, ¿2 minutos? No pasa nada por incluso incrementarlo entre 3, 4, 5 minutos. ¿Ah, sí? Sí, despacito, muy tranquilo, masajeando lo que son los dientes, intentando no solamente limpiar la parte que se ve, sino la cara oclusal, la parte de atrás, entre los dientes, en fin, una serie de cosas, y sobre todo perder un poquito de tiempo, si son 4 o 5 minutos. Más que perder, invertir tiempo en salud bucodental. El mío va a pilas, por eso digo yo que las pilas me duran 2 días. Pero si los hay ya que los enchufas, ya va por corriente. Claro, pero con pilas es más cómodo, porque así si se te olvida el cargador, pues te puedes seguir cepillando los dientes. Claro. No, esos son, la verdad es que son muy buenos, porque dice el doctor que no solamente los dientes, las encías también hay que limpiarlas, y con un cepillo eléctrico pues es muchísimo más... Es mejor, ¿no? ¿E incluso la lengua? Bueno, la lengua no está mal. El problema de la lengua es que saben ustedes que una característica negativa es la halitosis, o sea, el mal aliento. Y hay una teoría que dice que el mal aliento, una de las causas, puede ser
los detritus, los desperdicios de comida que se van putrefactando en la lengua, y no estaría mal cepillarse, pero ojo, hay cepillos para la lengua, que no tienen nada que ver con los cepillos de dientes, que en las farmacias hay determinado tipo de esponjitas con las cuales uno se puede limpiar la lengua. Doctor, ¿es la primera vez? Sí, señor. Que tengo conocimiento de esto. Este mundo se va sofisticando y por todo eso cada vez se va especializando. Bueno, la industria farmacéutica que inventa cosas para seguir hacia adelante. Oye, no hay más también puede ser la opción. Bueno, tenemos cepillo manual, tenemos cepillo eléctrico, tenemos ya un cepillado especial para la lengua. Seguimos hablando de higiene bucodental, pero, doctor, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los extremeños cuántas veces se lavan los dientes al día, si cambiarían algo de su dentadura y cuál fue la última vez que fueron al dentista, que aquí creo que más de un cachete nos vamos a llevar alguno. Sí. Vemos las respuestas y lo comentamos, ¿le parece? ¿Sabían ustedes que cepillarse los dientes después de cada comida puede ayudar a nuestro corazón? Hoy salimos a la calle para ver cómo cuidamos nuestra boca los extremeños. ¿Cuántas veces se lava usted los dientes al día? Yo 2, por la mañana y por la noche, a mediodía no. 2 más o menos. Pero hay días que se me pasa porque tengo prisa o algo y no me los lavo. Cada vez que como, porque tengo gingivitis. 2 veces. Dos veces al día, ¿verdad? 2 veces al día. Y si pudieses cambiar algo de tu dentadura, ¿qué cambiarías? Que estuviera más blanquita. Nada, yo no cambio nada. A mí me gusta la mía. Pues los postizos por los fijos. Y ya está. ¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista y por qué? Hace un mes y pico. Fui, pues porque tengo que ir por la infección que cojo en la encía. Cada 3 meses o 4 la cojo. Y claro, tengo que vigilar. Hace 4 o 5 meses, porque tenía una muela estropeada. Uy, yo no voy al dentista. Me da mucho miedo. El año pasado hacerme una limpieza. Yo que tengo los dientes muy sanos. Cuando somos pequeños es el ratoncito Pérez quien recoge nuestros dientes. Y ya de mayores vamos a poner todos los medios para que aparezca lo menos posible por casa. Pues sí, la verdad es que estaría muy bien. Vamos a comentar la encuesta, doctor, porque algunos extremeños no aprueban. No, 2 veces al día no puede ser. Incluso había un encuestado que decía que hay días que se le olvida. Querido amigo, si no se nos olvida comer, tampoco se nos puede olvidar cepillarnos los dientes. La terrible prisa, siempre igual, y eso es muy frecuente también que se transmitan a los niños, a nuestros hijos, ¿verdad? Con la prisa de levantarse tarde, de que el autobús pasa por debajo rápido, que hay que... Pues muchas veces no le prestan mucha atención en cuanto a tiempo, ¿no? Y también nosotros, por supuesto los adultos, con esta vida de prisa que tenemos, pues continuamente estamos de alguna manera suspendiendo ese problema que tenemos, que es dedicarle un poquito de tiempo, varias veces al día, a nuestra boca. Claro. Me ha llamado la atención, doctor, lo que comentaba nuestra reportera, nuestra compañera Ana Pecos, al principio del reportaje, que decía, ¿sabe usted que si se limpia los dientes todos los días puede ayudar a su corazón? Sí. Esto me llama mucho la atención. Pues mire, eso es un tema muy, muy interesante y verdaderamente estamos avanzando mucho en ese sentido, porque antes se consideraba, es verdad que la cavidad oral es una región anatómica que tiene una influencia en la digestión, por supuesto en la masticación, tiene una influencia estética muy importante. Hoy en día solamente hace falta ver cualquier tipo de anuncio y lo primero que aparecen son sonrisas y dientes, ¿verdad? Pero verdaderamente nos estamos dando cuenta que hay determinado tipo de enfermedades que se agravan o incluso aparecen por problemas de infecciones o por problemas o por patologías que hay en la cavidad oral. Y se ha demostrado, y desde hace aproximadamente 10 años las estadísticas están corroborando todo esto, que el problema o un problema de infecciones orales agrava o hace que aparezcan problemas bronquiales, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas digestivos y problemas renales. Por lo tanto, cuidado con la cavidad oral porque es una inversión para la salud en general de cada uno de los pacientes. Pues es mucho más serio, desde luego, de lo que parece. Vamos a hacer un último comentario acerca de la encuesta, del reportaje de nuestra compañera. Había una señora que decía que ella no había ido nunca al dentista porque le da miedo. Siempre les hemos tenido, sobre todo de pequeños, mucho miedo a ustedes, los profesionales de la salud bucodental. ¿Han pensado reciclarse de alguna manera para que nos reciban de otra forma, esa sala tan fría, y tengamos menos miedo a enfrentarnos a ustedes? Yo creo que todo eso ha cambiado, de verdad. Primero, el aspecto de las consultas va cambiando. Esa consulta que huele a los líquidos que usan ustedes. Tiene usted toda la razón, pero es verdad que las consultas de alguna manera se van humanizando
van siendo espacios de espera relativamente agradables para ese momento tan crítico que es la espera de pasar a un profesional de la cavidad oral. Pero también es verdad que ha ocurrido dos avances muy importantes. Cada vez la anestesia local es más potente y menos problemática de poner. Y luego ha aparecido, digamos, un tipo de anestesia que ayuda mucho a todo esto, que se llama sedación. La sedación, hay dos tipos de sedaciones, una mediante gases, el famoso gas de la felicidad, otra una sedación intravenosa mediante una serie de compuestos que verdaderamente hacen que si una persona tiene mucho miedo a hacerse algo en la cavidad oral, mediante este sistema no se da absolutamente ni cuenta, no tiene los riesgos de una anestesia general y verdaderamente incluso hay pacientes que es relativamente plácido el hacer cualquier tipo de acercamiento en este sentido. A mí me ha convencido, doctor. A mí me ha convencido. Los dientes blancos nos preocupa muchísimo, no solamente la salud bucodental, sino bueno, la estética, que también es salud, ¿no? La estética, tener unos dientes pues bonitos, blancos. Y entonces, últimamente, pues la gente se blanquea los dientes, ¿no? ¿Es agresivo el blanquear los dientes? ¿Cuántas veces deberíamos hacerlo? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Es agresivo? Sí, siempre es agresivo. Tenga en cuenta que el blanqueamiento de diente, el diente en general tiene un color que depende de la dentina, es decir, la materia prima del diente, y la cubierta que se llama esmalte. Bueno, pues depende de las características de este esmalte y de esta dentina, es el color que nosotros percibimos. Obviamente la gente tiene una tendencia a, por supuesto, a tener los dientes blancos porque es lo que se nos está vendiendo, es lo que aparece en cualquiera de nuestras consultas, es lo que aparece en la televisión, en el cine, pero le tengo que decir que lo primero que hay que hacer es prevenirlo, y lo prevenirlo, por supuesto, es la higiene, pero saber que hay determinado tipo de sustancias que de alguna manera cambian la coloración de nuestros dientes. ¿Y qué sustancias? Son el café, que son el té, el tabaco. y que son el tabaco. Claro. Y algunos antibióticos. Hay algunos antibióticos que incluso... Flamoxil. Hay algún antibiótico, por ejemplo las tetraciclinas, que los tomaba la madre y siempre se transmitía el color amarillo a los hijos. Las tetraciclinas prácticamente ahora ya no se utilizan de esa manera, pero sí que hay algunos antibióticos que de alguna manera al depositarse en la cavidad oral sí que parece que aumenta un poquito el color grisáceo de los dientes, ¿no? Y entonces lo primero que hay que hacer es esto. Lo segundo, si hay que blanquearse los dientes, que sepa que el blanqueamiento de dientes siempre es con algún tipo de sustancia irritante para el esmalte y por lo tanto no tenemos que continuamente vernos sometidos a ese tipo de irritación producida por ese producto químico. Entonces, mucho ojo, simplemente hay que blanquearse los dientes, bueno, pues cada determinado tiempo, cada 3, cada 5 años, pero no cada 6 meses, cada año, porque el final sería el problema grave y la lesión del esmalte, con lo cual perdemos el diente. Además del blanqueamiento dental, sobre todo algunos personajes populares que vemos en las revistas y en la televisión... Que te deslumbra. Exacto, que dices, bueno, lleva una luciérnaga dentro de la boca, seguramente. Hablamos de las fundas. Sí. No sé, doctor, si puede explicar exactamente cómo es este tipo de técnica. Desconfíe de cuando vea esos dientes blancos porque posiblemente sean fundas. ¿Ah, sí? ¿Y esas fundas, y eso cómo funciona? Bueno, pues eso son simplemente una serie de especies de prótesis que de alguna manera se colocan en la parte más delantera del diente y que hoy en día dentro de lo que es la odontología estética se lleva mucho a cabo y se utiliza, pero considere que con la porcelana, que es el elemento de esa funda, se consiguen blancos mucho más intensos que con la dentina o con el esmalte. ¿Y daña el diente? En algún caso, por supuesto, sí. Para colocar algún tipo de funda, de alguna manera, y conservar el mismo volumen de diente, hay que limar ese diente para que quepa la funda. ¿Y es muy caro, doctor, esto? Pues, hombre, ¿Te quieres poner uno o qué? Por preguntar al doctor, no, por si acaso. Todo depende, ¿no? La odontología generalmente se va abaratando muchísimo porque hay muchísima oferta, ¿no? Hay muchísimos profesionales de la odontología, muchísimas empresas que se dedican a eso y por supuesto que va abaratándose mucho el precio. También le tendré que decir que cualquier tipo de inversión en la boca verdaderamente merece la pena. Merece la pena. Sí. Es que es salud e insisto, lo que nos está contando hoy el doctor Monge es muy importante porque no sabíamos que cuidar la boca puede evitar problemas en el resto del organismo, ¿no? Que esto es muy serio.
Los aparatos de la boca, doctor, estos, los aparatos antes eran, ¿saben ustedes? Esos tremendos alambres grandísimos, ahora son más pequeñitos, más finos. ¿En qué casos debe ponerse un paciente un aparato? Hombre, cualquier paciente que tenga una malposición dental y que quiera cambiar la disposición de sus dientes puede, por supuesto, acudir a un profesional de la odontología que se llama ortodoncista, que sería la persona que coloca este tipo de aparatos. Hoy en día cada vez está mucho más extendido, los padres tienen cada vez mucho más cuidado de sus hijos, es típico padre que no tiene dientes o que tiene muchos problemas en la boca, un cuidado casi obsesivo del hijo para que no llegue a donde él ha llegado, pero que evidentemente la ortodoncia está muy indicada, y hoy en día fíjese que hay ortodoncia, generalmente era una terapéutica que se aplicaba al niño, al adolescente, y hoy en día casi hay el mismo número de adultos que de niños y adolescentes. Es que además precisamente sobre esto yo le quería preguntar, porque claro, antes, hace un tiempo, hace unos años, asociábamos los brackets, el aparato de ortodoncia, a los niños, que es una cosa que acompleja mucho a los niños y demás, y ahora es muy común, como dice usted, ver a personas adultas. ¿Esto es consecuencia de que cuando hemos sido pequeños nuestros padres no se han preocupado en exceso por corregirnos esos problemas a los que hemos tenido brackets de mayor? Claro, por supuesto, y también porque la ciencia, en este caso la ortodoncia, ha avanzado. Hace 25 años era bastante complicado el aplicar una serie de aparatos que se aplicaban a niños al adulto, porque tengan en cuenta que el hueso, la encía del adulto es completamente distinto, tiene menos elasticidad, tiene menos cantidad de agua, es mucho más complicado el tratar la encía o en este caso la posición de los dientes de un adulto con todo el desgaste que llevan, es muchísimo más complicado en el adulto, como le digo, pero que evidentemente la ciencia ortodóntica ha avanzado y hoy en día es muy frecuente encontrarse con adultos, no me refiero al que no es adolescente, sino ya una persona entre los 40 y 60 años llevando sus brackets perfectamente sin problema. Qué complicado es comer espaguetis con los brackets. Complicadísimo. Y una cosa, chicle ya ni te cuento. No, prohibido. Además, una cosa, doctor, que le tengo que decir, hay una pega en todo esto, que tengo que llevar ese alambre aquí detrás de por vida. Bueno, yo creo que eso en un momento determinado puede que se pueda quitar. Ejemplo de un adulto con un aparato. Yo ya lo ha sufrido también a mi lado estos años. Bueno, yo doy ánimos, es lo único que puedo hacer. Bueno, entonces, como el doctor nos está diciendo que lo más importante de todo es prevenir, pues vamos a intentar prevenir desde que somos bebés. Doctor? Los chupetes, ¿qué hacemos con los chupetes? ¿Cuándo debemos quitarle al niño el chupete? Porque no sé si llega a perjudicar también a la boca. En algunos casos hay tres hábitos que modifican mucho la forma de una arcada dental. Por un lado el chupete, digamos que el llevar de forma excesiva un chupete pues conlleva que los dientes en un momento determinado no lleguen a juntarse y se separen, ¿verdad? Por otro lado, el chupar el dedo, que también es muy propio de determinado tipo de hábitos que duran hasta los 6, 8, incluso muchísimos más años. Y luego también hay un hábito muy interesante en los niños que se llama el hábito de interposición lingual. O sea, hay muchachitos que ponen la lengua justo, están continuamente presionando la porción más anterior de la mandíbula, del maxilar superior, y hace que en un momento determinado la arcada dentaria se deforme y llegue a lo que se denomina una mordida abierta. El tiempo del chupete, bueno, pues yo creo que el tiempo lógico, ¿no? Los 2 primeros años generalmente, y a partir de ahí se sigue utilizando en algunos casos el chupete, pero siempre hay una posibilidad de que produzca algún tipo de problemática. Ojo, que esa problemática ocurre cuando el crío tiene una dentición temporal, o sea que luego quedan los dientes definitivos que puede que los salgan y no tengan este mismo problema que se desarrolla en la dentición temporal. Vale, y nada de untar el chupete en azúcar como hacen algunas madres para acallar al niño. No. Todo, en fin, los padres tenemos mucha experiencia, sobre todo en ver cómo de alguna manera esas malas noches, que es el gran problema que dan los niños, o el llanto, siempre hay algún remedio, ¿no? Y está muy extendido pues el tema del chupete, el tema de ponerle un biberón con algún tipo de zumo. Fatal, ¿no? Algún tipo de leche con miel. Y eso es drástico. Claro. El crío para inmediatamente de llorar,
pero hay que tener en cuenta... Pero luego llorará cuando vaya al dentista. Sin duda, y recuerde usted lo del estreptococo que está esperando azúcar. Exacto. En cuanto recibe azúcar, él empieza a funcionar toda su maquinaria y empiezan a aparecer los problemas. Bueno, vamos a escuchar a los espectadores ahora. Tenemos una llamada al número de teléfono del programa. Ella es Paula y está en Mérida. Hola, Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Le dejamos con el doctor Monge. Hola, mira, pues yo quería preguntarle, porque llevo aparato de grapas y estoy notando que me está saliendo la muela del juicio de la parte de abajo izquierda. ¿Eso a la larga a mí me va a perjudicar o me la voy a tener que sacar? No sé si el movimiento de los dientes se va a ver perjudicado, vamos. Bueno, muy bien. Bueno, pues efectivamente es una queja muy frecuente el que una persona que está muy ocupada con poner sus dientes bien y ha pasado por un tratamiento ortodóntico, resulta que en las generaciones de ahora que no se pierden dientes, llega la hora de salir la muela del juicio, generalmente se llama así porque sale en torno a los 16 años, cuando supuestamente se sienta la cabeza. Ya sabemos que hay... A mí me está saliendo ahora. Voy un poco retrasada, doctor. Tengo algunos más, pero bueno. No tengo juicio, Paula. Bueno, pues salen ahí y generalmente lo que pasa es que de alguna manera la presión que pueden hacer estas muelas del juicio sobre el resto de los dientes hace que esos dientes puedan movilizarse o que puedan apiñarse, lo que nosotros llamamos un apiñamiento dentario. Entonces, las muelas del juicio tenemos 3 indicaciones para quitarlas, para exodonciarlas. Una es, por supuesto, la infección. Otra es, por supuesto, una caries que posibilita en la muela de adelante. Y la tercera indicación, la movilidad de los dientes en personas que se hagan ortodoncia o no, pues la presión de estas muelas del juicio favorece que estos dientes, sobre todo los delanteros, se vayan montando uno encima de otro, lo que se llama el apiñamiento. Entonces, ¿podemos tranquilizar a Paula? Podemos tranquilizarla en el sentido de que si tiene que quitarse las muelas del juicio, que yo creo que por lo que ella explica sí, pues solamente tiene que ponerse en manos de un profesional de la cirugía oral y maxilofacial y seguro que no va a tener ningún problema. Pues, Paula, esa muela creo que va a tener que desaparecer. Sí, me temo. Pero no pasa nada, hay muchos profesionales, el doctor Monge es uno de ellos. Es que no me gustan mucho los dentistas. Lo siento, Les terminarás cogiendo cariño, porque ellos lo que hacen es por nuestro bien y para nuestro bien. Paula, es así. Ya ha explicado además el doctor. Paso, sí. Además explica el doctor que ya las clínicas ya no son lo que eran antes, o sea que tranquila, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Cuídate. Gracias, Paula. Adiós. No la he visto yo muy convencida, doctor, porque claro, que te quiten una muela, pero hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo, oye, porque... Claro. Bueno, ¿cada cuánto tiempo, doctor, debemos ir a que nos vean ustedes, a una revisión? Pues mire, yo creo que la revisión en una clínica dental tiene que ser una revisión dependiendo un poquito del tema. En España no hay mucha cultura de hacer revisiones familiares y en Centro Europa, en Estados Unidos, hay mucha cultura de ir toda la familia por lo menos una vez cada 9 meses a hacer una pequeña revisión dental y en virtud de los hallazgos que encuentre el profesional en esa revisión dental, pues ya se actúa de alguna manera. Entonces, hombre, yo creo que entre 9 y 12 meses yo creo que está bien que una persona se controle. Ahora hay gran cantidad de profesionales. Antes de un pueblo tenían que irse a la ciudad. Sí. Ahora hoy, por Dios, en cualquier pueblo hay 1, 2, 3 profesionales y yo creo que merece la pena. Una de las grandes especialidades que además ha hecho que el doctor Monge sea un médico muy prestigioso en Extremadura y fuera de España también son las prótesis. Sí. El doctor Monge ha puesto muchas prótesis dentales a muchas personas en los últimos años y todas muy bien puestas. Sí. Háblenos de las prótesis. ¿En qué momento se han de poner las prótesis? Hombre, hay distintos tipos de prótesis, ¿no? En concreto, las más antiguas son las prótesis removibles, el quita y pon propio de la mesilla. Pero si se te cae, eso es un pero problema. Hoy en día han salido todo el tema de las prótesis fijas implantosoportadas, es decir, soportadas sobre implantes dentales. Evidentemente cualquier paciente que tenga algún tipo de pérdida de alguna pieza es susceptible de mejorar su dentadura a través de la colocación de estos implantes dentales y a través de la colocación de ese tipo de prótesis fija. Es verdad que en algún paciente, por algún tipo de patología o por el tiempo que ha transcurrido desde que perdió esa pieza, desde que perdió esa muela, el hueso se ha atrofiado tanto que habría que acudir a una técnica de injerto, aumentar el volumen óseo para colocar un implante. Pero le aseguro que cualquier tipo de paciente que verdaderamente le falten piezas y que esté motivado a recuperarla,
es subsidiario de que nosotros podamos prestarle algún tipo de ayuda. ¿Y es caro? Pues como todo, o sea, depende evidentemente... Sí, como ustedes no entran en la seguridad social, por eso... Claro, esto es una prestación que no entra en la seguridad social, que no entra en lo que es el sistema extremeño de salud y no entra ni aquí ni en otras comunidades, por supuesto en España. Entra en algún sitio de Europa, o sea, Suecia, por ejemplo, paga todo este tipo de tratamiento, Bélgica, le hablo de países que yo he visitado y que he vivido de primera mano verdaderamente cómo es la sanidad pública allí. Pero tiene que tener en cuenta usted, con respecto a la carestía o no, que el tema de prótesis removible o de algún póntico incluso supone que todo eso tiene fecha de caducidad y un disconfort que por supuesto se soluciona de una vez y para siempre con este invento de los implantes dentales. Claro. Por lo tanto, si pone usted las luces largas, digamos, el precio de este tipo de solución al final no es tan caro, al revés, es mucho más barato. Sí, merece la pena. Es que yo creo realmente que no tenemos esa conciencia como se tiene en otros países, ¿no? Lo dice el doctor, que en otros países va toda la familia al dentista como un día especial. Y aquí es algo absolutamente natural, como ir a cualquier otro tipo de profesional o cualquier tipo de otro tipo de... En fin, las mujeres tienen su ginecólogo y parece que hay una... casi obsesión por su revisión por el ginecólogo. Pues esto es igual. Los varones tendríamos que tener más relación con el urólogo. Sí, nos lo dijeron el otro día. Sí, ya le echamos la bronca. Y entonces ahora entra en juego pues el oftalmólogo, el odontólogo, el cirujano, en fin, hay una serie de cosas que los profesionales podemos solucionar siempre previniendo. Tenemos que cuidarnos la boca, señores. Bueno, vamos a retomar, si le parece, doctor, el tema del cepillado, porque quizá uno de los problemas que surja en la boca, que no le voy a poner nombre porque lo desconozco, venga como consecuencia de no sabernos cepillar, ¿no? A veces nos cepillamos muy fuerte, otras veces nos cepillamos así. ¿Cómo hay que cepillarse correctamente? Pues mire, correctamente hay que cepillarse siempre teniendo en cuenta que el diente es, como todo, un cuerpo tridimensional y que tenemos que cepillarlo por fuera, cuando se junta con el diente opuesto y por supuesto por la parte del paladar o de la lengua. Siempre tiene que ser con movimientos circulares, con movimientos muy suaves sí. Y sobre todo sin perder de vista que también podemos cepillarnos la encía. Hay una serie de artilugios que favorecen la limpieza de la boca. Le estoy hablando del cepillo eléctrico. También le estoy hablando de los cepillos interproximales. Los cepillos interproximales son unos cepillitos pequeños que venden en farmacias y en parafarmacias que valen para esos sitios donde antes se metía el mondadientes. Claro, con una diferencia. El mondadientes tiene un efecto palanca terrible y esto es un efecto de limpieza fabuloso. ¿Y qué son? ¿Como cepillos de dientes más chiquititos? Cepillos muy pequeñitos con una puntita que termina en con un tejido que rápidamente atrae todo tipo de residuos. Y luego está la famosa seda dental, que hay personas que manejan la seda dental y que se puede usar. Sin duda, hay que utilizarla, pero hoy en día el utilizar la seda dental pues quizás está disminuyendo un poco en relación con estos cepillos que yo les estoy diciendo, que son como mucho más inmediatos, van directamente, no se hace uno, son digamos, muy agradables daño también. Claro. Son muy agradables. Hay otro problema que también puede surgirnos en nuestra dentadura y que al principio puede alarmarnos, pero bueno, creo que no es para tanto, aunque sí hay que mirárselo. Cuando nos sangran las encías, sí. ¿Por qué sangran las encías y qué hay que hacer para remediarlo? Mire, esto es una pescadilla que se muerde la cola, en el siguiente sentido. Cuando una encía sangra frente a un cepillado normal, eso es patológico. Seguro, eso no es normal. Entonces, cuando tras un cepillado la persona nota que hay un sangrado, es porque las encías están inflamadas. Si están inflamadas, evidentemente es porque hay algún problema cercano al diente que hace que estas encías estén inflamadas. Es lo que empieza a conocerse con el nombre de gingivitis, encía inflamada. Pero que si eso se cronifica y no vamos a un especialista, en este caso es un especialista odontólogo que se llama periodoncista, pues si no vamos a ese especialista resulta que esa encía que solamente sangra en contacto con el cepillo dental, pues resulta que ya sangra de forma espontánea. Y resulta que el paciente no solamente eso, sino que le coge miedo a cepillarse porque cree que le sienta mal. O sea, a nuestras consultas llegan pacientes que te dicen que le sienta mal cepillarse porque sangra. Claro, el problema es que como hay un aumento en la inflamación de la encía,
al mínimo contacto con el cepillado, sangra, el paciente deja de cepillarse, deja de limpiarse y eso contribuye a que todavía haya más inflamación. Por lo tanto, si hay un sangrado a nivel de las encías, eso siempre en condiciones normales es patológico. Ajá. Debería de verlo un especialista, en este caso un odontólogo, para hacer el primer cribaje, a ver a qué se debe, pero luego hay una serie de especialistas odontólogos que se llaman periodoncistas que cuidan fabulosamente bien la encía. Estupendo. Más preguntas, doctor. ¿Los dientes sensibles qué son exactamente? Porque claro, cuando uno toma una bebida fría o demasiado caliente, te duelen mucho los dientes. Pues, ¿qué es esto? Pues mire, el tema de la sensibilidad dental yo creo que para quien lo padece es un tema bastante angustioso, porque habla de que hay, por supuesto, una sensibilidad que es una sensación muy dolorosa, muy desagradable cuando uno toma contacto con un líquido frío o con un líquido caliente, pero a veces es tan invalidante que no solamente se produce con líquidos, sino cuando uno sale a la calle un día de frío, nota una sensibilidad tremenda y nota problemas. La sensibilidad dentaria, fíjese que hay 1 de cada 3 personas que en algún momento de su vida lo padece durante mucho tiempo. Y generalmente se produce o por un problema del diente, en este caso les he comentado antes que la materia prima es la dentina y que está recubierto por esmalte, hay algún problema de filtración de ese esmalte que hace que lleguen esa temperatura a sitios que no están preparados para tener recepción de esa temperatura, pero también puede haber un problema en la encía. Esa encía que al principio se inflama, luego se retrae y parece que el diente es más largo. No es que el diente sea más largo, es que el diente cada vez está más expuesto en la boca y entonces hay partes del diente que no están preparadas para estar en la boca. Lo que estamos enseñando cada vez es más parte de nuestra raíz y esa raíz no está preparada para determinado tipo de irritaciones térmicas que hay en la boca, como el frío o como el calor. Por lo tanto, las dos causas fundamentales o pertenece al diente, o por otro lado también puede haber un problema de encía que hace que parte del diente que no está preparado para estar en cavidad oral, está en cavidad oral y sufre ese tipo de sensibilidad. Vamos a seguir con más llamadas telefónicas. Vamos ahora a atender a Alicia, que nos llama desde Gébora. Hola Alicia, bienvenida. Hola, buenos días. Cuando usted quiera, le dejamos con el doctor Monge. Adelante. Cuando quiera, Alicia. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. ¿Habría posibilidad de ponerme algunos implantes y la prótesis o dientes en el mismo momento? Bien, pues eso es una pregunta muy interesante porque eso es una disciplina que es relativamente nueva, nueva porque cada vez tenemos más herramientas. Eso se llama carga inmediata y la carga inmediata es una maravilla porque saben que el procedimiento clásico de ponerse implante había que poner primero el dichoso tornillo, el implante, luego había que esperar un poquito de tiempo, 2, 4, 6 meses, incluso un año, hasta que colocar la prótesis y hoy en día, con los modernos sistemas de implantes que hay, con las buenas superficies, hacen que en determinados pacientes, no en todos, en determinados pacientes se puedan colocar implantes y la pieza en el mismo momento. Incluso se ha comprobado que no es un riesgo, sino que es mucho mejor para la larga el hueso interactuar con el implante y tener incluso mejor pronóstico. Pues Alicia, la ciencia evoluciona, con lo cual la respuesta es sí, se puede hacer esto que tú planteas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, Alicia. Adiós. Bueno, doctor, no es usted consciente de lo mucho que nos ha ayudado en esta mañana de viernes. Se lo agradecemos de verdad. Encantado, encantado. Hasta pues siempre. Doctor Florencio Monge Gil, doctor en Medicina y Cirugía Oral y Maxilofacial, le esperamos otro día. Muy bien, gracias. Encantado. Pues con una sonrisa y enseñando dientes, nos vamos a publicidad. A la vuelta, atención, tenemos el reto de Concha Ayora. ¿Qué habrá hecho? Pues no lo sé, porque es que ella hace sus cosas. Sí. ¿Lo habrá superado el reto este que no sabemos todavía cuál es? Pues lo tienen que esperar, nada, unos minutitos, Hasta ahora.